Algunas paradojas nos van a permitir trazar una primera semblanza de San Agustín. La paradoja de sus padres, por ejemplo, la de su capacidad de amar sin conocer todavía el amor, la del reconocimiento mundano y el hastío del mundo, y la de la enfermedad y la firmeza recuperada. La primera de estas paradojas, la que marca el origen de su vida, la constituyen sus padres. Pagano él, como sabemos, de nombre Patricio, un hombre volcado a la acción, a la praxis, y cristiana ella, Mónica, Santa Mónica por mejor nombrarla, modelo admirable de varona, de madre cristiana, que le enseñó a pronunciar a ese hijo díscolo y rebelde por primera vez el dulce nombre de Jesús. Fue ella dedicada a lograr con su testimonio doméstico, pero diario, permanente, la conversión de su esposo y la conversión de su hijo, la que procuró para Agustín, pequeñísimo entonces, los primeros ritos bautismales, presagio de esos grandes ritos bautismales que recibiría después a los 33 años de manos de San Ambrosio. Ella era la oración silente, la vida contemplativa, la plegaria, la soledad humildemente aceptada, y él era el torbellino, el vértigo, el estrépito y el ruido. Más tarde Agustín lo diría con palabras de exacta gratitud: soy hijo de las lágrimas de mi madre. Gracias a ella, Dios mío, y a pesar de mis extravíos posteriores, comencé a invocarte como a mi auxilio y mi refugio. Es pues San Agustín entonces el arquetipo del converso, el paradigma del hombre de la metanoia, del tardío enamorado de la cruz, pero del enamorado sin límites terrenos, el hombre que exclama: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, pero que por lo mismo es capaz de exclamar consiguientemente: a partir de ahora, entonces, si no hablan de ti los labios, están mudos. El hombre que midió la medida de ese amor que le llegaba desde lo alto como una mar sin medida. Pero volvamos a las paradojas de su vida. San Agustín estaba dotado de una imaginación ardiente, de un temperamento apasionado y de una inteligencia vivacísima. Y entonces descolló desde joven en el estudio de las letras y en el estudio de la elocuencia, hasta tal punto que aún siendo joven, dos ciudades famosas se lo disputaron: la ciudad de Madaura y la ciudad de Cartago. Madaura con el tiempo llegaría a ser una de las ciudades más fecundas en mártires cristianos. Y de Cartago ya había dicho Aristóteles, despreciándola con justa razón, que en ella más se estimaba la riqueza que la virtud. Allí llegó Agustín por la mala influencia de uno de sus amigos, Romaniano, y en esa urbe pecaminosa quebró la castidad. Y así nació su hijo natural, Adeodato, otra de las paradojas de su vida, dado por Dios en contra de la ley de Dios. Lo amó y lo acompañó en su crecimiento hasta que murió prematuramente a los 17 años. En estas dos ciudades entonces, en Madaura y en Cartago, Agustín conoce el halago mundano y se deja seducir por ese halago mundano. Dirá en sus célebres confesiones, retratando esta etapa precipitada de su vida: no amaba todavía y ya deseaba amar. Otra paradoja: no amaba todavía y ya deseaba amar. Y comienza el período de sus grandes errores. Abraza el maniqueísmo, se confunde y confunde a otros con sus falsedades y extravíos, y sus muchos dones son en este tiempo
nada más que vehículos para comunicar doctrinas engañosas y sofísticas. Pero gracias a Dios, Agustín no se sentía cómodo en este mundo de errores. Ni las diversiones públicas que abundaban en estas ciudades, ni los análisis de las antiguas teogonías paganas, ni los elogios que recibía en los certámenes literarios colmaban su inteligencia. Al contrario, todo eso le parecía en su interior vanidad de vanidades. Hasta que un día cayó en sus manos el Hortensius de Cicerón, que es una exhortación a dedicarse a la filosofía, y Cicerón le hizo ver a San Agustín que era necesario anhelar una sabiduría superior, trascendente, permanente. Y Agustín recapacita leyéndolo a Cicerón, y página tras página el gran romano, sin proponérselo tal vez, le hace entender esto. La única paz la consigue la inteligencia cuando el anhelo de la sabiduría se posa en la sabiduría perenne. De esta época posiblemente es aquel dicho agustiniano que después recorrería el mundo entero: nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que no descansa en ti. En el año 383 aproximadamente, Agustín decide partir hacia Roma, y allá le sigue su madre, todo llanto y todo dolor. El prefecto de Roma, Símaco, le ofrece una cátedra que en rigor, como él mismo dirá después, es una tienda de verbosidad y de vanilocuencia. Pero esa cátedra, y he aquí otra de las paradojas de su vida, le ofrece al mismo tiempo la posibilidad de trasladarse a Milán. Y en Milán cae enfermo, y en la infirmitas, en la falta de firmeza, conoce la verdadera firmeza, la firmeza de Dios. Y la conoce de la mano de San Ambrosio, que fue una pieza clave y providencial en su camino. Ambrosio empezó a enseñarle a San Agustín las Sagradas Escrituras, y él, atraído por su palabra, por su ciencia y por su lumbre, dice: yo lo escuchaba suspenso, y suspenso Agustín acudía al templo, oía el canto de los fieles, la salmodia de los bautizados, y le brotaban las lágrimas. Y tal vez se cumplía entonces la enseñanza virgiliana, sum lacrima rerum, las lágrimas de las cosas. Cuando llora el héroe, cuando llora el santo, y cuando ese llanto es llanto de ascesis, de purificación, las cosas acompañan el llanto del hombre providencial. Y San Ambrosio se lo había dicho al respecto, hablando de las lágrimas: no es posible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Las lágrimas de Santa Mónica, potenciadas en las lágrimas de San Agustín. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Toda su alma entonces se tensa y se crispa buscando la verdad crucificada. Tú me espoleabas, Señor, con aguijones de espíritu. Tú amargabas mis dichas transitorias. Una nueva paradoja. Dios amargaba las falsas alegrías, y Dios alegraba y compensaba las aparentes tristezas. Tal vez aquí descubre San Agustín uno de los pilares de su pensamiento filosófico. El alma está ordenada al amor, el corazón está ordenado a Dios, y la virtud es el orden del amor, el ordo amoris. Una definición maravillosa que brillará para siempre en el horizonte de la historia de la filosofía como un rotundo mentis al rigorismo kantiano. Platón por un lado y Plotino por otro van abriendo en su inteligencia surcos de verdad, de bien y de belleza, semillas del verbo, pero la verdad es que fue la lectura de San Pablo la que lo conquistó y lo arrebató. Lee en el apóstol: nadie será coronado si no ha valientemente combatido, y el alma de Agustín se estremece. Lee en el apóstol: combate por la verdad hasta la muerte, y el Señor guerreará contigo, y el alma de Agustín se eleva
lee en el apóstol: dichoso el varón que soporta la tentación, probado recibirá la corona de la vida con que Dios prometió premiar a los que le aman. Y el alma y el temple de San Agustín se agitan buscando al Dios uno y trino. Un día, estando con su amigo Alipio, pasó a visitarlos Ponticiano, un paisano suyo, y al ver sobre la mesa de estudio las cartas de San Pablo, se sintió movido a hablarle de las ventajas de la vida monástica. No le fue indiferente a San Agustín aquella conversación sobre San Pablo, hasta tal punto que más tarde la conversión, en su momento exacto, milagroso, va a tener lugar bajo la tutela del apóstol San Pablo. ¿Cómo fue exactamente ese instante jubiloso? Él mismo lo cuenta. Estaba Agustín en un jardín, bajo la sombra de los árboles, y entonces oyó a unos niños cantando una canción que nunca antes había escuchado, y la canción de los niños repetía: toma y lee, toma y lee. Sintió que eso era un mensaje directo para su corazón, y mirando alrededor vio el Nuevo Testamento. Lo tomó, lo abrió y leyó las primeras palabras que tuvo ante sus ojos, la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que dice: revestíos de Cristo Jesús. Es el fin definitivo de las vanidades terrenas. En el año 386 toma la decisión de consagrarse al estudio metódico de las verdades cristianas. Renuncia a esa cátedra de fuego y de humo y se retira con su madre y con unos pocos amigos a un pequeño pueblito casicíaco cerca de Milán, consagrado exclusivamente a la contemplación, al estudio, a la plegaria. Al observar este momento de su vida, Giaca dice que en una rústica casa Agustín ha encontrado la perenidad. Maravillas gloriosas de este vivir pesebremente. Y esto lo logra Agustín, paradójicamente, viviendo en la más estricta sencillez y austeridad. El día 23 de abril de 387, San Ambrosio le administra solemnemente el bautismo. Tenía Agustín 33 años, la edad nazarena, y ese día, como diría Anzoátegui, las lágrimas de su madre fueron un coágulo de cielo en las pupilas. Se había preguntado Agustín: ¿por dónde andaba yo cuando te buscaba? Tú estabas delante de mí, pero yo me había retirado de mí mismo. Al fin volvió sobre sí y vio a Dios delante, esperándolo, aguardándolo, y él le contestó: revestíos de Cristo Jesús. Ya bautizado, Dios entró a velas desplegadas por su corazón generoso, y fue la demostración más palmaria de la dramática lucha que se da en las almas nobles entre lo humano y lo divino, entre la libertad y la gracia, entre la rebelión de la carne y el anhelo del alma que busca el cielo, entre la fuerza centrífuga del hombre solicitado por las cosas de abajo y el mandato de Dios que nos pide buscar las cosas de arriba. Diríamos que el ancla rota de su espíritu navegante se asió fuertemente a la tierra de la verdad. Y Dios entonces se desplegó ante sus ojos atónitos, ojos húmedos de un gozo nuevo, de una felicidad recién nacida, de una dicha estrenada e inaugurada entonces, y aquella vida dinámica sin perder nada de la vitalidad que hasta entonces la había caracterizado, sin perder nada de la grandeza, se concentró exclusivamente en Dios. En adelante no quiso ni supo sino vivir para conocer, para amar y para servir al Dios uno y trino. Con razón ha dicho Piper, estudiando a San Agustín en el corazón de la filosofía medieval, que es imposible descifrar a San Agustín si no se considera que para él el acontecimiento de la encarnación del Verbo en el misterio trinitario es una verdad y es una realidad que no admite comparación con ningún conocimiento humano
que pueda ser objeto de los desvelos de un filósofo. Como símbolo vivo de una misión verdaderamente providencial y salvífica, cumplida de un modo acabado, a poco de verlo bautizado, su madre, Santa Mónica, muere. Son famosas y conmovedoras las palabras de ella en este momento. Hijo mío, viéndote cristiano, no sé por qué y para qué estoy aquí sobre la tierra. Hace unos años, hacia el 2004, el entonces cardenal Ratzinger visitó la basílica en Ostia, la basílica que recuerda este momento cumbre de la vida de San Agustín. Y dijo entonces el cardenal Ratzinger: Agustín experimentó profundamente la libertad hasta convertirse en su esclavo, como el hijo pródigo, quien acabó siendo guardián de cerdos y comiendo algarrobas. Si somos sinceros con nosotros mismos, no podemos negar que esa parábola refleja plenamente nuestra condición existencial. La auténtica libertad solo está en la amistad con el Señor. Y agrega el futuro Benedicto XVI: experimentando el gran vacío de las ideologías de su tiempo, Agustín sintió una gran sed de esa verdad que abre el camino de la vida. Comprendió que nadie es capaz de llegar a Dios con sus propias fuerzas y al final descubrió que la auténtica sabiduría es Cristo. Y todo esto lo decía el cardenal Ratzinger homenajeando en Ostia a Santa Mónica, donde Santa Mónica murió. Podría haber recordado entonces aquellos versos de Francisco de Borja y Aragón dedicados a esta madre ejemplar, versos en los cuales dice el poeta: de tan fecundas lágrimas gloriosa, venera el Hijo que le da tu llanto, la Iglesia universal, piadosa Madre, si eres del Hijo que lloraste tanto. Muerta Santa Mónica, San Agustín regresará al África, a su pueblito natal de Tagaste. Vendió todos sus bienes, todas sus pertenencias, lo distribuyó entre los pobres y se retiró a una pequeña propiedad para hacer vida monacal, la que él anhelaba, junto con un puñado de amigos, una pequeña grey. Y ahí habría de nacer más tarde su regla fundacional, la regla fundacional agustiniana. Desde entonces la fama de Agustín comienza a acrecentarse, pero no será esta vez fama mundana, fama vacía, fama de gloria sin raíces sobrenaturales. Es la fama del converso, del pecador arrepentido, del hijo fiel, del sabio, pero sabio de dones del Espíritu Santo. En el 396 es ordenado obispo de Hipona, sucede en el episcopado a Valerio, y en su casa episcopal establece esta dura regla monástica. Refiriéndose a estas circunstancias de su vida, San Posidio escribió de Agustín: en compañía de los que se le habían unido, vivió para Dios con ayunos, oraciones y buenas obras, meditando día y noche en la divina ley. La actitud de San Agustín como obispo es enorme. La conducta que despliega como pastor universal de la Iglesia es extraordinaria. San Agustín predica, escribe, polemiza, preside concilios, cuida de los pobres, cuida de los enfermos, de los afligidos, de las viudas, resuelve los problemas concretos de los feligreses. En rigor, y como se ha dicho, es, por aquellos años, el oráculo de Occidente, el faro de Occidente. De todas partes acuden a él para requerir su consejo, y ante tan noble actividad apologética, con razón toda la Iglesia lo ha llamado martillo de herejes. Quien tuviera la gracia de contar en nuestros días con un obispo que pudiera ser llamado con propiedad martillo de herejes. San Agustín lo fue y se enfrentó sin temores, sin titubeos, contra los maniqueos, los donatistas, los arrianos, los pelagianos, los priscilianistas, los académicos, y todos, absolutamente todos estos herejes fueron cediendo ante el vigor y ante la claridad argumentativa, ante la capacidad arguyente que tenía San Agustín. Pero en todos los casos, su caridad es tan profunda como su genio: matar al error y amar al que yerra.
y en todos los casos su lenguaje será poético, cálido, expresivo, un lenguaje que convence y que conmueve a la vez. Todas las influencias del pasado, ha dicho Eucken, como todos los impulsos de su tiempo, San Agustín los hace suyos, los apropia, los recoge, los sintetiza, los transforma, los bautiza, los revitaliza y los va dando a conocer con un acorde prodigioso, con un acorde nuevo, en una diversidad de obras que hasta el día de hoy resultan sorprendentes. Las confesiones de Trinitate, de Civitate Dei, de Libero Arbitrio, de Natura de Gracia, en narraciones sin salmos, los tratados sobre San Juan, las epístolas, los sermones. En todos estos temas su versación es enorme, su ciencia es inspirada y su calor y su celo son infatigables. San Agustín era capaz al mismo tiempo de explorar la intimidad religiosa de un alma, la unidad teológica del Dios uno y trino, e ir permanentemente de lo terrenal a lo celestial. Tanta fue su humildad al respecto que escribió sus propias retractaciones, y en la última revisión a toda su obra, escrita 3 años antes de morir, afirma con entera sencillez haber escrito 93 tratados en 232 libros. Es que todos los días San Agustín escribía, todos los días predicaba, y su erudición, y esto es lo que llama sorprendentemente la atención, iba siempre acompañada de ejemplos simples, catequísticos. Por eso se ha dicho de él con razón, fue el más santo de los humanos y el más humano de los santos. Al fin, cargado de días, muere un 28 de agosto del 430, mientras los bárbaros invadían el África y asediaban a Hipona. No prevalecerían sobre la cristiandad, decía San Agustín, ya lo había explicado en la ciudad de Dios. Así muere, modelo de converso, de obispo combatiente y batallador, de hijo fiel, de luchador contra todos los modos posibles del error, como apologista del buen amor y como discernidor de las dos ciudades. El más santo de los humanos y el más humano de los santos. Así nos ha trazado su figura don Manuel Machado en un soneto castizo y precioso que dice: amigo es la palabra, pero cuida que amigo dice infinidad de amores, depurados en uno, flor de flores, y el regalo más dulce de la vida. Santo, mas luego de no serlo tanto, para serlo mejor y del profundo, alzar al cielo un corazón del mundo, henchido ya por el desprecio santo. Santos hay abogados, protectores, mandan, definen, dogmatizan otros, muestran el premio, anuncian el castigo, remedio sin igual de pecadores. San Agustín conversa con nosotros, es el amigo santo, el santo amigo. Trazadas pues a grandes rasgos y a fuer de paradojas la vida de San Agustín, nos planteamos una segunda cuestión: ¿en dónde radica el secreto admirable de la fuerza y de la vigencia de las enseñanzas agustinianas? Y a esta segunda pregunta que nos estamos haciendo, a esta segunda cuestión que estamos abriendo, le daremos 5 respuestas posibles. 5 respuestas que nos parecen que en su conjunto explican las razones de su vigencia. La primera razón es la concordia entre la fe y la razón que estableció San Agustín. La segunda, el descubrimiento del papel del amor y de la misión del amor en esa concordia entre la fe y la razón. La tercera, la justa valoración de la felicidad humana. La cuarta, el descubrimiento del hombre interior. Y la quinta, el gran tema del ordo amoris, del orden del amor. Vayamos cuestión por cuestión. San Agustín ha dicho, Papini,
insiste en la necesidad de la razón para llegar a comprender los dogmas de la fe, pero al mismo tiempo reconoce que la fe sola, de por sí, ayuda a comprender. Entiende para que creas en mi palabra, cree para que entiendas la palabra de Dios. San Agustín efectivamente es el artífice de esta concordia, porque él ama mucho a la inteligencia, reconociendo sus prerrogativas, pero no a la inteligencia presuntuosa, sino a la inteligencia abierta a las claridades de la fe, a esa inteligencia hermana del misterio. Por lo tanto, el verdadero filósofo cree cuando piensa y piensa cuando cree. El hombre, por su esfuerzo íntimo, personal y a la vez, o por lo mismo humilde, puede disponerse al don de la fe, pero la virtud teologal de la fe es donación de Dios, es entrega gratuita de Dios. Con una expresividad literaria que sorprende, San Agustín sabe llegar a descifrar esta concordia entre la fe y la razón, diciendo escuetamente con toda la tradición: creer para entender y entender para creer. Su fórmula es la fórmula de la filosofía cristiana. Sin embargo, y he aquí la segunda cuestión que queremos abordar, San Agustín introduce un nuevo elemento en este doble itinerario de la inteligencia a la fe y de la fe a la inteligencia. Y este nuevo elemento que introduce nos parece ser la explicación de la segunda razón de la vigencia agustiniana, de estas 5 que nos hemos propuesto enumerar. Agustín dice: para que la fe y la razón logren la plenitud de su eficacia, es preciso que estén movilizadas, vivificadas por la fuerza potenciadora de todo el ser que es la caridad. Esta es la gran afirmación agustiniana. La caridad es el principio radical del creer, la caridad es el principio radical del entender con fecundidad y con merecimiento. Sin caridad el hombre ni conoce ni cree. Y dirá entonces en las narraciones de los Salmos: cuando el alma se halla penetrada de la fe, que obra por la caridad, tiende a causa de la pureza de su vida a elevarse hasta la contemplación, donde la perfección de la santidad revela a nuestros corazones la inefable belleza cuya plena visión constituye la suprema felicidad. Es decir, que para encontrar la quietud del corazón en un mundo inquieto, la caridad es el remedio y la clave. Cuando se cumplieron los primeros 1650 años del nacimiento de San Agustín, hace de esto aproximadamente 5 años atrás, el entonces Papa Juan Pablo II, homenajeándolo como corresponde, dijo a propósito de esta gran cuestión agustiniana: no obstante su amor a la verdad, que lo tuvo y mucho, Agustín cayó en errores graves. Los estudiosos buscan las causas de esto y las encuentran en 3 direcciones. Y es aquí donde quiero subrayar el mensaje de Juan Pablo II por la actualidad de estos errores que le encuentra a San Agustín. En el planteamiento equivocado de las relaciones entre la fe y la razón, primer error. Segundo, en el presunto contraste entre Cristo y la Iglesia. Y tercero, en el de verse libre de la conciencia del pecado. Pero entonces, dirá Juan Pablo II, una vez superados estos 3 errores, San Agustín entra de pleno en la virginidad de la fe. Pero si puede entrar en esta virginidad de la fe contra estos 3 errores terribles, es porque todo en él fue movido por la caridad. La caridad estaba instalada en el centro de su corazón. Por eso pudo defender esa virginidad de la fe contra estos errores que con acierto el Papa Juan Pablo II le va señalando. Hay una tercera respuesta a la pregunta acerca del por qué la vigencia de San Agustín. Y creemos que esta tercera respuesta
es la explicación agustiniana de la felicidad, tan lejos de los planteos hedonistas de nuestros días y tan lejos también, hay que decirlo, de los planteos jansenistas. El ala, dirá San Agustín, está hecha para el vuelo, la vida está hecha para la felicidad, pero no esa felicidad de potrero verde, no esa felicidad acotada que se cotiza en los mercados baratamente, sino la felicidad que da la firme posesión de la virtud. El alma, escribe Agustín, no tiene más que un alimento: conocer y amar la verdad. Nada vale lo que un alma, ni la tierra, ni el mar, ni los astros. El alma es obra de Dios, el alma es un ojo abierto a lo eterno. Dios es la patria del alma. Hablando de Dios, hablando del alma y de la patria del alma que es Dios, el corazón de Agustín no se agota nunca, decía Fenelón. Si hubiera buscado solamente la verdad filosófica, no habría superado el nivel del neoplatonismo, y hasta ahora, hoy estaríamos hablando del neoplatónico Agustín y no de San Agustín. Pero él buscaba hacerse crucificar por la verdad. Dios y alma, alma y Dios, son dos palabras que gracias a San Agustín resuenan prodigiosamente en toda la catolicidad. Pero escuchemos al mismo Agustín, escuchemos lo que él nos dice de la felicidad. No puede llamarse feliz el que no tiene lo que ama, sea lo que fuere, ni el que tiene lo que ama si es pernicioso, ni el que no ama lo que tiene aun cuando sea lo mejor. La vida es feliz cuando se posee y se ama lo que es mejor para el hombre. Por lo tanto, si queremos vivir felices, debemos poseer lo que es mejor para nosotros. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? La felicidad está en la perfección del alma. La felicidad del hombre es la felicidad del alma, y la felicidad del alma tiene un solo nombre y un solo puerto, y es Dios. La felicidad es Dios, dice San Agustín en el Sermón 47. Nadie duda de que la virtud es la perfección del alma. En Dios tenemos el compendio de todos los bienes. Dios es nuestro sumo bien. Ni debemos quedarnos más abajo, ni buscar más arriba. Lo primero sería peligroso, lo segundo imposible. La felicidad exige la eternidad. Cuando me uno a ti totalmente, Señor, no sufro dolores ni trabajos. Mi vida se llena toda de ti. Pero como quiera que tú levantas a los que llenas, y ahora no estoy lleno, Señor, me soy una carga para mí mismo. Batallan las alegrías mías que merecen llorarse, con las penas que debían alegrar, y que yo no sé distinguir hacia qué parte se inclina todavía la victoria. Ay de mí, Señor, compadécete de mí, Señor. Pelean mis tristezas malas con las alegrías buenas, y aún no sé en qué parte está la victoria. Ay de mí, compadécete, Señor. Pero San Agustín hallará la respuesta. La felicidad eterna está en Dios. Estamos muy seguros de que una vida para ser feliz necesita ser eterna. De lo contrario no sería feliz, ni siquiera sería vida, porque si no es eterna, si no se colma con una saciedad perpetua y definitiva, no merece el nombre de felicidad ni el nombre de vida. La conclusión agustiniana sobre la felicidad es notable. La felicidad del siglo es falsa, la felicidad de Dios es la verdadera. ¿Cuál es la felicidad del siglo? Gozarse en el mal, en la torpeza, en la fealdad, en la deformidad. En todo esto se goza el siglo. Te lo diré brevemente. La alegría del siglo es la maldad impune. La verdadera felicidad, en cambio, está en la proximidad con Dios, está en la vida intratrinitaria. La cuarta respuesta que daremos a esta segunda pregunta que nos hemos hecho sobre el porqué de la vigencia agustiniana, la cuarta respuesta creemos que es la doctrina
sobre el hombre interior. San Agustín no solo fijó el anhelo de la verdad, sino también su objeto. No solo habló de la imago Dei, sino de la similitudo Dei y del itinerario que el alma necesita recorrer para avanzar de la imago Dei a la similitudo Dei. El camino era difícil, era escarpado, pero valía la pena recorrerlo. Era el retorno al propio corazón. Hay que echar hondo el ancla en el mar del corazón. Hay que fijar el pie en la tierra firme del corazón para ascender a Dios. Porque como bien ha dicho von Hildebrand en su libro sobre el corazón, el hombre descorazonado es el hombre de una afectividad oscura y salvaje, es el hombre inauténtico, es el hombre que ha perdido la genuinidad, el gozo y la alegría perpetua. San Agustín descubre al hombre interior y lo descubre sereno y gozoso a la vez. No salgas de ti mismo, vuelve a ti. En el hombre interior mora la verdad. Esta vuelta al hombre interior ha sido la clave de toda la mística de la Edad Media y aún de la mística española del Siglo de Oro, que tanto nos sigue sorprendiendo y sigue siendo una lección altísima contra todas las formas del subjetivismo, contra todas las formas del positivismo que desatiende la intimidad del hombre en aras de los hechos puramente mensurables, aún del positivismo católico, que lo hay, tristemente sea. Del corazón se encumbra San Agustín a Dios, capaz de beatificarlo. Escuchémoslos una vez más. Tarde os amé, vos estabais dentro de mi alma, y yo distraído os buscaba fuera. Y dejando la hermosura interior, corrí tras las bellezas exteriores que vos habías creado. Y estas hermosuras, que si no estuvieran en vos nada serían, me apartaban y tenían alejado de vos, Dios mío. Pero me llamasteis y tales voces me disteis, que mi sordera cedió a vuestros gritos. Me disteis a gustar vuestra dulzura, Señor, que ha excitado en mi espíritu hambre y sed vivísimas, y encendí entonces en deseos de abrazaros. Queridos amigos, yo, parafraseando irresponsablemente a Menéndez y Pelayo, diría que no sé en qué otro lenguaje humano se han podido escribir más y mejores cosas sobre el hombre interior. ¿Cómo ha podido Agustín pasar del logos helénico a las claridades del verbo encarnado? Es un misterio que nos sobrepasa. ¿Cómo pudo llegar del nous de Plotino al Dios personal de San Pablo? ¿Cómo fue recogiendo las más límpidas vibraciones del pensamiento griego, pero no como un rapsoda, sino como un poeta y como un profeta? Agustín, yo estoy contigo, madurando en llama, seguido al pie del invisible amigo. Tu pluma es como un viento que me llama. Esta vuelta al hombre interior de San Agustín es un legado que no debemos olvidar jamás. Y hay una quinta respuesta que queremos dar a la pregunta sobre el porqué de la vigencia agustiniana. Decíamos al enunciarla que San Agustín descubre el ordo amoris, el orden del ser, y advierte que sólo en el hombre se da la posibilidad de la infracción del orden, porque Dios es el autor y el señor del orden, y el hombre puede transgredir el orden divino. El orden se quiebra por el pecado, pero entonces hay que salir del pecado y hay que regresar a Dios. Y es aquí cuando acuña una de esas expresiones más difundidas y más tergiversadas por el progresismo: solo se ama lo que se conoce, ama y haz lo que quieras. El bien conocer es una forma egregia del amar. El que bien conociendo ama a Dios se arrepiente, se sustrae de la servidumbre del pecado y ejercita ese servire deum liberaliter que libremente sirve a Dios y lo ama. Quien libremente sirve a Dios y lo ama, ama y es libre.
Este es el alcance del ama y haz lo que quieras agustiniano, y no el supuesto permisivismo o la complacencia pluralista con todos los errores. El amor que se vive es el amor más fuerte y contagioso. La verdad que se ama es la que tiene más sentido en la vida. El dolor que dilacera la carne y que deja un surco hondo y ancho es el amor que más y mejor prospera y florece en germinaciones. Pues la vida de San Agustín fue testimonio y prueba de estas enseñanzas. Desde que el espíritu del Evangelio cayó sobre él como una lluvia buena, fue una demostración experimental del valor de la caridad y de la gracia. Fue como una prolongada antífona delatora de la misericordia y de la munificencia del Señor. Fue toda ella como un aceite puro de los mejores olivares, como una flor de una harina nueva, como un agua limpia de un arcimero perdido entre las rocas, como un ditirambo, como un júbilo, como un loor ante el hallazgo de la verdad. Bendito sea San Agustín, y bendita sea su vida, que ha merecido por esto mismo una unanimidad de elogios. Santo varón, docto y escritor, dijo de él Leibniz asombrado. Gloria y sostén de la República Cristiana, escribió Vives. Nadie ha dado más satisfactorias respuestas a los problemas de Dios y del alma, dijo San Buenaventura. Vivimos de su herencia, escribió Dilthey, el más profundo pensador del mundo antiguo. Y por eso Dante, en el canto 32 del Paraíso, lo coloca frente al gran Juan, al gran apóstol Juan, y dice, y también después de él ves de bajada a Francisco, Benito y Agustino, y a otros varios detrás de grada en grada. Esta es la disposición jerárquica de los bienaventurados que contempló Dante. Guardini, analizando el ángel de la Divina Comedia, llega a San Agustín, colocado en aquella grada magnífica por el Dante, y dice conmovido, estamos ante un ser henchido de amor, pero de amor acerbo, rudo, casto, rápido en llegar a Dios. De todos los elogios que ha merecido San Agustín, quiero detenerme en el que le ha prodigado el Papa Benedicto XVI. Esto fue el año pasado, en la Ciudad del Vaticano, en el mes de febrero. El Papa le dedicó 5 intervenciones, 5 clases, exactamente a San Agustín y la conversión. El título de nuestra charla, a la conversión y San Agustín. Y dice el Papa que 3 son las grandes conversiones de San Agustín. La primera, cuando conoce que Dios no es solo el logos helénico, sino el verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros. La segunda conversión agustiniana digna del encomio pontificio es cuando Agustín comprende que solo viviendo para los demás y no simplemente para su contemplación privada podía realmente vivir con Cristo y por Cristo. De este modo, dice el Papa, renunciando a una vida consagrada solo a la meditación, Agustín aprendió a veces con dificultad a poner a disposición el fruto de su inteligencia para beneficio de los demás. Aprendió a comunicar su fe a la gente sencilla, predicar continuamente, discutir, reprender, edificar, estar a disposición de los otros. Es un ingente cargo, dice Agustín, es un gran peso, es un enorme cansancio, pero es lo que tenemos que hacer. Y aquí la segunda conversión encomiada por Benedicto. Pero la tercera conversión es cuando San Agustín comprendió que todos tenemos necesidad de conversión permanente. Hasta el final necesitamos esta humildad por la cual reconocemos que somos pecadores y que estamos en camino hasta que el Señor nos da la mano definitivamente y nos introduce en la vida eterna. La última conversión de San Agustín, dice el Papa, está en sus retractaciones.
con humildad de quien se sabe pecador, confiesa sus errores e impide que otros se contagien del mismo. Hemos hablado entonces de las paradojas de la vida de Agustín. Hemos hablado también de las 5 razones, entre tantas y entre muchas, de la vigencia del pensamiento y de la figura agustiniana. Pero queremos hablar ahora de los grandes principios de su pensamiento. Y de estos grandes principios hemos elegido apenas 4 por razones de brevedad. El principio de la iluminación, el principio de la participación, la gran idea de la lucha entre las 2 ciudades y la educación como imitación del verbo, como pedagogía del verbo. En primer lugar, San Agustín no suscribe las tesis platónicas de las ideas innatas. Agustín concibe una iluminación mediante la cual la verdad se irradia desde Dios sobre el espíritu del hombre, pero se irradia al modo de una luz transparente, potente. En la luz se realiza nuestro encuentro con la verdad. Vemos, pensamos, entendemos, amamos las cosas porque existen, pero las cosas existen porque Dios las ve, las piensa, las entiende, las ama desde toda la eternidad. El ulterior y más hondo fundamento de nuestro conocer está en Dios. Dios es lo inteligible. Desde Él se mueven los principios y las razones del espíritu humano a través de una iluminación. El fundamento último de la verdad lo constituyen las ideas, las razones, pero las ideas y las razones eternas en Dios. La verdad entonces coincide con estas ideas ejemplares. Se trata entonces de una verdad ontológica, lo que es por antonomasia, lo que es designa entonces a las ideas ejemplares, los arquetipos de todas las cosas en la inteligencia de Dios. Terminada la Edad Media, se acuñó un latinazgo que decía: sin Tomás está mudo Aristóteles. Nosotros ante esta doctrina de la iluminación diríamos: sin San Agustín está mudo Platón. El segundo principio digno de ser rescatado es el de la participación. San Agustín prueba la existencia de Dios a través de un argumento que él denomina noológico, del griego nous, que significa mente e inteligencia. El hombre descubre en los actos de su vida espiritual, pensar, sentir, querer, verdades eternas, verdades inmutables, verdades necesarias, y podrá, dice San Agustín, podrá el hombre pasarlas por alto, equivocarse acerca de ellas, rebelarse incluso contra ellas, pero tales verdades permanecen invulnerables por encima de todo, puestas como jueces y como moderadores del espíritu humano. Detrás de todo lo imperfecto podemos tocar lo perfecto en Dios. Detrás de todo lo humano podemos llegar a lo divino en Dios. Detrás de todo lo inmanente podemos llegar a lo trascendente y es Dios. Es el ascenso a lo inteligible, es el itinerario de la mente hacia Dios. Le es imposible al hombre pensar y descubrir lo imperfecto sin pensar y descubrir que detrás de lo imperfecto está la perfección de Dios. Esta famosa doctrina de la participación, cuando el espíritu humano viene al ser, viene a él solo en virtud de una participación del ser divino. Las ideas están incardinadas en la inteligencia de Dios. No constituyen un mundo lógico impersonal como quería Platón, intuitiva pero erróneamente, sino que tienen un verdadero fundamento propio. Ese fundamento es Dios mismo. Entonces, Agustín concluye: el mundo es reflejo y es espejo de la divina providencia. Es destello del arquetipo divino. Quien sepa leer sus símbolos hallará por doquiera la sabiduría de Dios. Tendríamos que dedicarle una clase aparte, si estuviera en nuestra posibilidad y en nuestra capacidad, a esto último que acabamos de decir. Quien sepa leer los símbolos hallará por donde quiera la sabiduría divina.
San Agustín es el paradigma del homo mediator, del homo transfiguraciones, del hombre que es capaz de hacer de puente entre las cosas visibles y las cosas invisibles. Ha sido un compatriota nuestro, Francisco Rego, en una obra ante la cual todo encomio es poco, el que ha dilucidado la gran cuestión agustiniana de la unidad antropológica. La obra de Rego se llama La relación del alma con el cuerpo. Obra densa, por cierto, pero una obra en la cual Rego nos permite entender esto. Más allá de algunos textos juveniles susceptibles de interpretación dualista de origen neoplatónico, Agustín rescata la noción, finalmente, de que el alma es el principio formal único e inmediato del hombre, considerado como un todo sustancial. No hay entonces dualismo, por la función esencialmente unitiva, tanto en el orden del ser como en el orden del obrar. San Agustín viene a descubrir el milagro de la proximidad. Por eso dice bellamente, el alma está más donde ama que en el cuerpo que anima. El alma está más allí donde ama que en el propio cuerpo al que le infunde vida. El tercer gran principio agustiniano que recordaremos esta noche es el de la ciudad de Dios. Es la primera y grande filosofía y teología de la historia elaborado por un doctor de la Iglesia. Para San Agustín es evidente el carácter natural de la sociedad civil. El hombre tiene una tendencia natural a vivir en sociedad, recordará. Pero entonces define al pueblo como un conjunto de seres racionales que se reúnen a impulsos de una unidad concorde en la voluntaria prosecución de sus fines. No hay una sola palabra de más en esta definición. Y sorprende en estos tiempos populistas. El pueblo como un conjunto de seres racionales que se reúnen a impulsos de una unidad concorde en la voluntaria prosecución de sus fines, pero fines que no excluyen, sino que necesariamente incluyen los fines sobrenaturales. Así pues se pronuncia San Agustín contra una voluntad caprichosa, contra una fuerza subjetiva, y edifica su filosofía social sobre la idea del orden, definiendo la paz, como se sabe en celebérrima definición, la tranquilidad en el orden. Pero entonces, una conclusión se impone. Para San Agustín, un estado de fuerza, fundado en la coacción, ya sea en la coacción de la ley positiva contraria a la ley divina, como en la coacción de la multitud, como en la coacción de las armas, un estado así edificado en esta triple coacción y que desprecie la justicia, no es un estado, es una banda de ladrones. Exactísima definición de la situación política de nuestros días. Un estado de fuerza fundado en la coacción de una ley positiva contraria a la ley de Dios y vejatoria de la ley de Dios. Y un estado de coacción sostenido en el rigor de las multitudes amorfas, anónimas, impredecibles y ebrias de un poder que no tiene razón alguna. Un estado que desprecia la justicia no es un estado, es una banda de ladrones. Refuta así entonces San Agustín, con siglos de antelación, la tesis kelseniana. Hombres y estados deben ser voluntad ordenada, sujeta a normas superiores. Esas normas superiores constituyen el derecho divino. Por eso Gilson, en la metamorfosis de la ciudad de Dios, hablando precisamente de este punto, dice: no existe, no puede existir más que una sola ciudad digna de ese nombre, la que observe la verdadera justicia, la ciudad cuyo jefe es Cristo Rey. La ciudad de Dios está basada en el orden y en la justicia. La ciudad del mundo está fundada en el caos, en el latrocinio y en la injusticia. Tanto la Iglesia como el Estado pueden alinearse o extraviarse en un campo o en otro. Repito este concepto agustiniano por la vigencia que tiene. Tanto la Iglesia, no solamente el Estado, pueden alinearse de un lado o del otro. La civitas terrena puede estar edificada sobre un orden humano, puede tener el aspecto de una magnífica organización, de una estructura poderosa, puede ser capaz de realizaciones imponentes en el orden de lo material y de lo corpóreo, pero
mientras su esencia esté volcada al gozo y al uso de los bienes de este mundo, mientras no se dirija a un fin trascendente que solo está en Dios uno y trino, permanecerá siendo ciudad mundana, tironeada por el demonio. En definitiva, será una civitas diaboli, una ciudad del demonio. La ciudad de Dios, por el contrario, se edifica en el eterno orden de Dios. Todo el sentido de la historia se explica por esta confrontación, por estas dos ciudades que se contraponen. Y por eso Agustín, en tan conocido párrafo, ha dicho: dos amores han engendrado dos ciudades. El amor al hombre, el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad de los hombres, y el amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo, la ciudad de Dios. El cuarto principio que queremos recordar esta noche, en este esquema breve de la filosofía agustiniana, es la gran cuestión de la pedagogía del verbo, de la pedagogía de Cristo. Hay aquí un trabajo que no podemos dejar de aconsejar su lectura. Se trata del De Magistro de San Agustín. ¿Qué es lo que Agustín dice en este tratado magnífico? Hay un maestro humano, y está bien que exista el maestro humano, lo pondera, lo elogia, lo reivindica. El maestro humano no es prescindible, es imprescindible, nos resulta imprescindible. Pero ese maestro empuja al discípulo a la interioridad, a su propia interioridad, a ese no salgas de ti mismo, vuelve a ti. ¿Y por qué allí lo empuja? Porque allí está Cristo. San Agustín, dice el padre Castellani a este respecto, planea en las alturas de la vida contemplativa. Difícil es seguirlo, pero cuando uno intenta seguirlo, lo que encuentra es la más maravillosa de todas las pedagogías, la pedagogía del verbo, la pedagogía de la cruz, la pedagogía de Cristo. Cristo es el verdadero maestro, el maestro interior. Si no tenemos voluntad de contemplar, no veremos. Si no amamos la verdad, no contemplaremos. El conocimiento humano no es sólo capaz de establecer un orden, sino que es también capaz de convertir a una persona, como él mismo fue un converso. Y sin esta capacidad, ese amor no tiene peso. Por eso que San Agustín gustaba repetir: mi amor es mi peso. El amor desordenado descentra, desnaturaliza, desasosiega, inquieta. El amor ordenado, el ordo amoris, centra, planifica la naturaleza, sosiega, aquieta. El amor desordenado obstaculiza el conocimiento. El amor ordenado posibilita la lumbre. El amor desordenado hace languidecer la vida. El amor ordenado da felicidad a la vida. ¿Cuál es la misión del maestro? Conducir a los alumnos hacia la pedagogía de la cruz. El padre Victorino Capanaga, en una obra que se llama precisamente Agustín de Hipona, maestro de la conversión cristiana, ha dicho de San Agustín: la conversión fue en él comienzo de un perpetuo combate y afán de superación. La teología se hizo vida en San Agustín, pero en una forma agónica, en una forma militante, que esto significa la palabra agonía. El título de uno de los libros de San Agustín, el libro de la agonía del cristiano, es el mejor retrato de su espiritualidad y el mejor retrato de su conversión. Por eso lo traemos a colación aquí, hablando de la pedagogía agustiniana. No hay verdadera pedagogía sin lucha y sin lucha ascética, sin combate y sin combate interior y combate exterior. Agregará el padre Capanaga: en San Agustín se trata de las tres virtudes teologales. En San Agustín, la agonía cristiana tuvo por teatro primero su mismo corazón y luego todo el campo de la Iglesia minado por las herejías. Es para reflexionar este texto del padre Capanaga. ¿Por qué será que hoy no pueden combatir a las herejías y a los herejes tantos católicos y católicos que integran la jerarquía? No pueden hacerlo porque primero
no han ganado la batalla interior, no han librado la batalla interior, no han dado ese combate en la intimidad que dio San Agustín y del que salió victorioso. Todo lo invadían los vándalos cuando San Agustín enfermó de muerte. Las ciudades quedaban en ruinas, las casas de campo eran arrastradas, muchísimos morían asesinados cada día. A pesar de un cuadro tan sombrío, San Agustín no se amilanó, no declinó su agonía, su batallar, ni ante su inminente final personal, ni ante el ominoso y sombrío enemigo que tenía por delante. San Agustín siguió enseñando, escribiendo, predicando, exhortando. Recordaba la alegría con la que había muerto su madre, recordaba la alegría con la que murió San Ambrosio, recordaba las palabras que Cristo había dicho a un obispo que agonizaba: si tienes miedo de sufrir en la tierra y de ir al cielo, no puedo hacer nada por ti. El santo escribió entonces: quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con Él. Si decimos que amamos a Cristo y tenemos miedo de encontrarnos con Él cara a cara, deberíamos cubrirnos de vergüenza. Los obispos no deben tener miedo de sufrir en la tierra por testimoniar a Cristo. Los pastores no deben tener miedo de sufrir aquí abajo las peripecias y las penurias para ser dignos y merecedores de encontrarse después cara a cara con Cristo. Otra vez el padre Capanaga, hablando de la conversión paradigmática de Agustín, dice: San Agustín ha formulado una espiritualidad de la paloma de grande aplicación en todos los tiempos. Cuervos y palomas le dan materia para una simbología espiritual de alto valor. Los cuervos roncos, los cuervos pendencieros representan el cisma, el error, la herejía. Cuando graznan dicen mañana, mañana. Pero es la canción perezosa de los que no quieren convertirse hoy ni luchar hoy. En cambio las palomas son sencillas, inocentes, sin hiel, sosegadas en sus ósculos, sin usar jamás cruelmente de sus uñas. Los obispos no pueden ser cuervos. Los obispos no pueden transar con el cisma, con el error, y vivir de ronquido en ronquido, diciendo permanentemente mañana y mañana, y nunca el combate llega, y nunca el combate soy, y el combate soy. Durante sus últimos días, San Agustín pidió a sus discípulos que escribiesen los salmos penitenciales en las paredes de su habitación y que los cantasen gozosamente en su presencia. No se cansaba de leerlos con lágrimas de felicidad en los ojos, así hasta el último suspiro. Nos dé Dios la fuerza de su conversión, la clarividencia de su doctrina, la virilidad que tuvo contra los herejes, la decisión para luchar contra los vándalos, la piedad de morir recitando los salmos. Nos dé Dios la gracia de tener obispos fuertes, clarividentes, viriles, decididos, piadosos, capaces de enfrentar a los vándalos, no de pactar con ellos. Cuenta el padre Castellani en San Agustín y nosotros. Cuenta el caso de un predicador gallego que hizo un panegírico de San Agustín en la Catedral de Santiago en una misa solemne. El padre Cobos, curiosamente, así se llamaba. Y le fue muy mal al padre Cobos porque, explicando las virtudes de San Agustín, después de cada párrafo volvía la mirada y volvía el índice hacia donde estaba sentado el obispo y le decía: ese sí que era obispo, eminencia. Lo bajaron del púlpito a Cobos, lo encerraron. Y por eso dice el padre Castellani: una indirecta del padre Cobos vale más que una acción directa. Nosotros, a imitación del padre Cobos y a riesgo de que nos saquen y de que nos lleven por la fuerza, queremos tener este coraje y este arrojo de decirle a los obispos en las caras: he aquí un heresiarca, recemos por su conversión, pero batallemos contra sus intrigas y contra sus insidias. Y en esto el ejemplo magnánimo nos lo ha dado el mismo San Agustín.
En el sermón 213 habla expresamente Agustín del valor que tiene que tener para la constitución de un obispo la vida contemplativa. Nombra sucesor suyo al presbítero Heraclio. Se dirige al pueblo de Hipona para explicarle el porqué del nombramiento. ¿Y qué les pide San Agustín? Que le dejen al nuevo obispo 5 días semanales para contemplar. Un obispo no puede estar por la mañana y por la tarde enredado en negocios humanos. Que nadie envidie este ocio, dice San Agustín, porque lleva un gran negocio. La negación del negocio mundano, el negocium domini, es el negocio de Dios. Un obispo no puede ser un activista. En el antiguo y perenne misal romano, en el introito de la misa dedicada a San Agustín, se rezaba esta antigua oración que hacemos nuestra para ponerle fin a esta clase. Abrió sus labios en medio de la iglesia y el Señor le llevó del espíritu de sabiduría y le vistió con el manto de la gloria. Renueva, Señor, en tu iglesia aquel espíritu que con tanta abundancia otorgaste al obispo San Agustín, para que también nosotros tengamos sed de ti, única fuente de la verdadera sabiduría, y en ti único manantial del verdadero amor, encuentre descanso solo allí nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, terminaba diciendo este introito. Amén. San Agustín de Hipona rescata a la iglesia. San Agustín de Hipona da lucidez y coraje a los pastores. San Agustín de Hipona, haznos valientes en el combate contra los herejes y contra los vándalos. San Agustín de Hipona, ora pro nobis. Muchas gracias.